Las técnicas proyectivas surgen del modelo psicodinámico, creadas dentro del marco de la corriente americana de la psicología psicoanalítica del yo de Sigmund Freud. A continuación, presentamos todos estos temas relacionados a técnicas proyectivas. ¿Qué son las técnicas proyectivas? Son un conjunto de procedimientos técnicos que tienen el objetivo de explorar la personalidad, asimismo revelar y analizar lo que hay en el mundo inconsciente de las personas de manera indirecta. Las técnicas proyectivas hacen posible esa expresión, ya sea relatando historias, haciendo dibujos libres o dibujos sujetos a un tema dado, jugando con algún material estandarizado. En todo desempeño se expresa la personalidad, en cada ejecución se proyecta la propia situación del interior. En el año 1935, Henry Murray fue el primer psicólogo que utiliza el término proyección en un test psicológico. En el año 1938 se crea el test de apercepción temática basado en que las personas revelan algo de su personalidad visualizada en láminas. En este test se proyectan elementos esenciales de su personalidad. Ya en el año 1939, Frank, un psicólogo norteamericano, crea el término de técnicas proyectivas. En el año 1950 a 1970 surgen críticas a estas técnicas, pues la consideran instrumentos que no están validados y que no tienen rigurosidad científica. Sin embargo, actualmente se utilizan para valorar el mundo cognitivo del sujeto, es decir, cómo piensa. En esta oportunidad yo les voy a hablar un poco más de las técnicas proyectivas. Entre ello vamos a ver lo que es la proyección, las características de las técnicas proyectivas, la clasificación de las técnicas proyectivas y los principios de las técnicas proyectivas. Primero veremos lo que es proyección. Proyección es un término que ha sido utilizado en 1894 por Sigmund Freud. Y este nos decía que la proyección era un mecanismo de defensa que era utilizado inconscientemente, así como también nos decía que era un mecanismo de defensa de mayor amplitud, donde nuestras percepciones anteriores influían en la percepción de los estímulos que estaban presentes. Asimismo, Bell en 1980 afirmaba de que nosotros, nuestra personalidad, la mostramos mediante la proyección. ¿En qué se clasifican las técnicas proyectivas? Pues en estructurales, temáticas, expresivas, constructivas y asociativas. Son estructurales. Rothschild nos decía que estas se presentan por un material, con un material, y el sujeto nos tiene que decir qué es lo que ve. Las temáticas. Al sujeto se le muestran unas imágenes, ya sean humanas o parahumanas, en el que el sujeto tiene que narrar una historia. Expresiva. Se le da una consigna al sujeto, ya sea verbal o escrita, de dibujar. Constructivas. Se aporta material al sujeto para que él pueda organizarlo y construirlo. Las asociativas. Se da una consigna, ya sea verbal o escrita, en el que la persona debe manifestar verbalmente sus asociaciones frente a palabras, frases o cuentos o historias. Ahora vamos a ver lo que son las características de las técnicas proyectivas. Entre ellas están que estas tienen por objetivo revelar la personalidad total o ciertos aspectos de la misma, colocados en un contexto global, como también se emplea una amplia gama de materiales para estimular las respuestas proyectivas. Estas no permiten que el evaluado esté seguro del significado particular de sus respuestas, como también no existen respuestas correctas o incorrectas. ¿Cuáles son los principios de las técnicas proyectivas? Primero tenemos que la personalidad tiene una estructura que se puede explorar. Segundo, la estructura de la personalidad en su mayoría es inconsciente. Tercero, los métodos proyectivos pueden analizar distintos niveles de profundidad de la estructura de la personalidad.
Y por último tenemos que toda respuesta de materia proyectiva no es casual, sino significativa. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la utilidad de las técnicas proyectivas como también sus deficiencias. Empezamos por la utilidad. Las técnicas proyectivas, si bien es cierto, han recibido fuertes críticas como instrumentos de evaluación, pero a pesar de todo, cabe señalar que su utilización hoy en día sigue estando muy extendida. Más difícil parece la interpretación de dibujos, ya que la expresión gráfica es más ambigua que la verbal, pero Karen Machauer demostró a través de amplias investigaciones con cuánta exactitud es posible evaluar dibujos tan sencillos como los de la persona humana. Son instrumentos especialmente sensibles para detectar y revelar aspectos inconscientes de la persona, así estimulando la imaginación del sujeto mediante la ambigüedad para que se realice un análisis global. También tienen como finalidad conocer el porqué de las cosas. También nos aportan traspasar el umbral de conciencia cuando no es consciente de los propios motivos, deseos o actitudes, hablando de la irracionalidad, cuando se consigue ir más allá de los pensamientos y hacia juicios irracionales. Lo que es la inhabilidad, cuando el sujeto no está dispuesto a incriminarse o admitir algo negativo sobre sí mismo. Hablando lo que es educación, cuando se comportan como lo que se espera de una persona con su nivel de educación. También nos facilitan el contacto con el enfermo. Es muy válido en particular cuando el sujeto tiene efecto para hablar de sí mismo, relatar su historia o indicar sus conflictos, estando más dispuesto a relatar mediante láminas o para hacer un dibujo, que para una conversación confidencial. Permite obtener datos más confiables que los reunidos mediante técnicas directas. Ahora vamos a hablar lo que es las deficiencias. Las propiedades científicas de las técnicas proyectivas han sido cuestionadas sobre la base de que un intento por establecer un material con poca estructura se ha recurrido a estímulos de características en realidad poco conocidas, en este sentido no controlados. Ante la falta de estructuración, que muchas veces ha afectado no solo a estímulos, sino que también sobre todo al procedimiento de corrección. Se han formulado serias críticas a su fiabilidad, especialmente al interjuez. Una de las críticas importantes hace referencia a que las pruebas proyectivas tratan de ser muy globales, lo que se dificulta encontrar criterios externos que validen. González Llaneza es uno de muchos autores que advierte que jamás los test proyectivos pueden ser utilizados como medios únicos para el diagnóstico. La información que ofrecen estas técnicas son hipótesis de trabajos que deben ser corroborados por otros test cuantificables como son las pruebas de inteligencia y de personalidad y, por supuesto, por la entrevista al paciente y las personas cercanas a él. Un rasgo de personalidad obtenido en cualquier test será tenido en cuenta si tiene consistencia estadística, es decir, si se halla presente en varios tests. Carecen de las garantías científicas, ya que se han validado pocas técnicas, algunas se han validado en situaciones clínicas y con métodos clínicos, que es cualitativa, y esto choca con la metodología psicométrica, que es cuantitativa. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Se requiere entrevistas personales con entrevistadores altamente capacitados, como también requiere de intérpretes calificados para analizar las respuestas, lo que hace costosas. La hipótesis de la que el sujeto aplica al hablar no es siempre cierta, con lo que dificulta la interpretación. Y bien, ahora vamos a hablar sobre su validez. Las pruebas proyectivas son excluidas, ya que de acuerdo a las normas de dicha teoría, no tienen calificaciones cuantificables, no tienen estimación de consistencia interna con fiabilidad, no hay posibilidad de datos normativos adecuados. Cada instrumento proyectivo tiene características únicas, es decir, la evidencia positiva y negativa de fiabilidad y validez no pueden ser extrapolados de unos instrumentos a otros.
Lo que es la confiabilidad, la utilización de las pruebas proyectivas no cumplen con los requisitos psicométricos, confiabilidad, validez y normas. Por eso algunos autores opinan que no se les debe dar el título de prueba, sino utilizar uno menos comprometedor, como el de técnicas o métodos proyectivos de evaluación. Según algunos estudios, en cuanto a la confiabilidad, Interfoices está entre los 85% y 90%. En cuanto a la validez, es difícil llegar a una conclusión debido a la técnica. Hoy en día, en la actualidad, se considera que toda evaluación psicológica tiene como objetivos el poder categorizar, comparar, analizar y constatar tanto datos de tipo cualitativo como cuantitativo, obtenidos mediante la aplicación de diversas técnicas. La tarea de evaluación puede hacer referencia tanto a procesos como a resultados. Su objetivo puede ser psicodiagnóstico o bien la evaluación potencialidades, capacidades o de cambio psíquico.